Hola amigos de nuestro Talent Book Blog, una semana más aquí compartiendo nuevos libros en nuestro episodio número 43, Eliezer. Y hoy traemos un libro súper interesante, un libro que me encanta, un libro que yo creo que es altamente recomendado para el 2021. Eliezer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, Efran, saludos a ti y a todos los seguidores de este Talent Book Blog, ¿verdad? Siempre recordamos que es una sección dentro de nuestra firma TNT Management Group, donde buscamos compartir, ¿verdad?, lo más preciado que son nuestros libros. Y Jesús, estamos contentos. El pasado episodio fue un palo, ¿verdad? Hubo mucha interacción, mucho movimiento, así que esperen otras sorpresitas en las próximas semanas. Vamos a estar integrando algunos ingredientes adicionales al book blog. Pero como dice Jesús, el libro que vamos a reseñar hoy, ¿verdad?, y le voy a dar espacio a Jesús, lo comienza a reseñar porque realmente fue el que me presentó el libro, ¿verdad? Vamos a hacer la historia. Yo creo que es un tema que sí lo tocamos en el 2020, que lo tocaremos en el 2021 y uno de los temas que más, ¿verdad?, nos gusta integrar como firma de consultoría. Así que Jesús, te voy a dar el privilegio para que tú hagas la historia del libro. Bueno, este libro me encuentra a mí en Washington, D.C., el año 2019, a finales del año 2019, en la convención de voluntarios de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos de Estados Unidos. Y este libro llega a mí y yo honestamente cuando vi su título, que es el que tenemos por aquí, ¿verdad?, es Culture Hacker, me llamó la atención y honestamente no lo tomé literal y ni abrí ni leí nada del libro sin saber lo que había comprado. Así que cuando veo el libro, ata uno de los aspectos que nosotros como firma estamos promoviendo y estamos trabajando mucho, que es la experiencia en el trabajo. Y el pasado año reseñamos algunos libros en torno al experience, ¿verdad? Ese famoso libro, ¿verdad?, de Employee Experience que estuvimos reseñando. Entonces esto complementaba muy bien con ese concepto, partiendo de que nosotros, más allá de incluso diseñar o diagramar la experiencia que nosotros queremos que nuestros empleados tengan con nosotros, esto tiene que estar atado a unos aspectos contextuales, culturales de la organización. Y este libro hace, como digo yo, me atrevo a decir un rompecabezas, ¿verdad? Hablamos un poquito de cultura organizacional, hablamos de un poquito de cultura y experiencia de servicio, pero también cultura del empleado. Cómo nosotros podemos entrelazar esas variables para lograr una organización mucho más productiva y sobre todo con mayores indicadores de satisfacción y más que satisfacción, de experiencia, ¿no? Y este libro nos aborda un tema y nos dice, no te hagas la pregunta si la organización tiene una cultura. Todas las organizaciones tienen una cultura. Pregúntate cómo esa cultura está potenciando la experiencia del cliente, la experiencia del empleado y su desempeño dentro de la organización. Entonces, trae una serie de aspectos que realmente nosotros, me atrevería a decir que no nos preguntamos frecuentemente, ¿verdad? Este concepto de hacker o de hacking, ¿verdad?, ha estado de moda, ¿verdad?, en los pasados años. Y honestamente, como que pensar cómo nosotros podemos hackear una cultura, cómo podemos hackear una experiencia, cómo podemos hackear diferentes conceptos, pues yo creo que es algo que nos deberíamos preguntar y no preguntarnos si se puede o no hackear, es cómo la podemos hackear, Eliezer. Mira, Juan, el término hacking, ¿verdad? Hacker, como bien mencionas, en inicio se conoce, ¿verdad?, más en la área de tecnología, quizás con una perspectiva negativa, ¿verdad?, cuando pues había una intromisión en los sistemas de información de algún lugar. Sin embargo, lo que es la terminología hacking, hacker, ¿verdad?, el término, la acción, realmente es utilizada para muchas cosas, ¿verdad?, positivas. Se hacen eventos a nivel de tecnología y fuera de tecnología, ¿verdad? Se hacen hacking de ideas, se hacen hacking, ¿verdad?, como sesiones donde se está descomponiendo algo, descubriendo
infiltrándose, ¿verdad? Y en este libro que vamos a enseñar en este episodio, es cómo podemos hacer un hacking de la cultura, porque el libro muy bien establece que la cultura organizacional es el principio de lo que le llamamos. Yo creo que el libro sí está bien, pero que bien orientado, y algo que iba a sumar, ¿verdad? El autor, obviamente se llama Shane Green, es un consultor, ¿verdad? Una persona que ha dedicado su vida a trabajar ya sea a nivel de Customer Service, Customer Experience, lo que es cultura organizacional. Ha trabajado con diferentes organizaciones, ¿verdad? Muchas de ellas tienen que ver con turismo, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Y otras industrias, pero un dato curioso, ¿verdad? Que ha trabajado también con varias instituciones del turismo, así donde ese concepto de experiencia tiene mayor relevancia porque se tiene que ver todos los días, a todo momento. Así que, Jesús, ¿tienes el libro por ahí? ¿Lo tienes físico? Sí, está por aquí, claro que sí. Mira, Puertos aquí, nosotros preguntamos, ¿tenemos los libros? Sí, tenemos los libros, que teníamos libros que casi siempre tenemos. La realidad es que tú has tocado en el clavo. Hacking es no otra cosa que infiltrarse, ¿verdad? Para tú infiltrarte en algo, tienes que conocer el sistema, ¿verdad? Y aquellos, con todo el respeto a todos los especialistas en informática, ¿verdad? Yo de hacker tecnológico no tengo nada. Nos estamos infiltrando a una serie de aspectos que son bien intangibles. Y para tú infiltrarte en algo, tienes que conocerlo, tienes que estudiarlo. Lo que hace un hacker en la tecnología es estudiar ese sistema, es definir un idioma, un lenguaje para poderse infiltrar en ese sistema. Y yo creo que esto no va muy lejano a la parte de la cultura dentro de una organización. Empezamos a conocer los sistemas, empezamos a conocer patrones. Cultura dentro de una organización no es otra cosa que una serie de costumbres, una manera de pensar colectiva, organizacional. Y uno empieza a identificar cuál es ese estilo de la organización en operar y funcionar. ¿Cuáles son esos pensamientos que predominan? ¿Cuáles son esas orientaciones? ¿Cuáles son esas ataduras? ¿Cuáles son esos prejuicios organizacionales que podamos estar abordando de una forma u otra? Y nosotros a partir de eso tenemos que comenzar a infiltrarnos. ¿Para qué? Para comenzar a alterar, sacar información y poder depositar información que nosotros queremos que comience a promover otro tipo de patrones, otro tipo de conducta dentro de la organización. Suena sencillo, pero yo sé que es un proceso complejo porque estamos hablando de la conducta del ser humano. La cultura la hacemos nosotros. A nosotros nos da mucha gracia, Eliezer, y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con eso. Nosotros entramos a una organización como consultores y el culpable huérfano, ¿verdad? De todo. La comunicación, la falta de participación, la gente no tiene compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, no puede ser simplista, ¿verdad? Es que somos así, porque pues como hablamos en otro libro que reseñamos, eso es una idiotez organizacional. Nosotros tenemos que empezar a preguntarnos por qué hemos pensado de esa manera y qué yo tengo que depositar allí, qué elementos yo tengo que depositar allí para cambiar ese patrón de pensamiento dentro del colectivo organizacional. Así que este libro particularmente nos habla, como dice Eliezer, la parte cultural de una organización es la zapata. La zapata de las experiencias que uno vive. Al final, a la postre, uno vive a partir de ciertos patrones, de ciertas costumbres que las organizaciones internamente tienen. Y nosotros podemos decir que tenemos X o Y experiencia, sea como cliente o sea como empleado. Así que esa es la tesis general, ¿verdad? Si lo vamos a decir de una forma u otra, ¿verdad? De lo que nos puede plantear el libro y cómo nosotros podemos ir paso a paso diagramando eso. Eliezer. Sí, vamos a ir compartiendo la reseña visual para entonces ir abundando sobre el contenido del libro. Va a ser mucho más fácil, ya que este libro, me atrevo a decir que, aunque no es un libro de fácil lectura, ¿verdad? Tiene diversos capítulos que probablemente usted de momento quiere hackear una parte, ¿verdad?, de su organización. Por ejemplo, habla del onboarding, de coaching, de performance, por decir algo. Ahí mismo vamos a entrar en detalle, pero pues entonces puede ir a ese capítulo, ¿verdad? Y de esa manera, pues con la reseña visual nos va a permitir a nosotros entonces darle, ¿verdad?, esa mini guía, esa guía rápida que muchos seguidores nos han dicho, mira, esto me ayuda a decidir si compro el libro o no, o cómo
aplico el libro. Así que, Jesús, acá el libro lo que dice, ¿verdad? Más bien, cómo vamos de la experiencia del consumidor a la experiencia del empleado. Y algo que sí comienza el libro diciendo en su primer capítulo, que lo tengo por aquí, ¿verdad? Básicamente el primer capítulo tiene que ver con la cultura. Y el título dice, es más que una cosa de recursos humanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces muchos líderes de negocios piensan que la cultura organizacional es un asunto solamente del departamento o de profesionales de recursos humanos? Y el libro comienza diciendo, no, es un asunto de todos los empleados, que tienen que trabajar con la cultura, comprometerse, aplicarla, ejecutar ese comportamiento, porque es que de ahí va a depender lo que le vamos a llamar experiencia del cliente. Y yo creo que el libro en ese inicio es muy asertivo y hasta hackea la mente del lector, porque quizás en inicio, como explicó Jesús, uno piensa, aquí hay dos alternativas. Usted va a pensar que es un libro de recursos humanos, que de alguna manera, ¿verdad? Pues se puede interpretar que es un libro para profesionales de recursos humanos, o usted le gusta el mercadeo del customer service, pero usted de igual manera puede pensar que es un libro, ¿verdad? Para este tipo de profesionales. Y realmente el libro es para cualquier profesional que esté administrando una empresa y de alguna manera impacte gente, empleado o consumidor. Yo creo que empieza hackeando la mentalidad del lector con ese primer capítulo, Jesús. Y tú has hablado de un aspecto que yo tal vez en otros episodios he hablado, y es la coherencia. El principio de la coherencia. Nosotros tenemos que ir de un lado a otro y tienen que tener un vínculo, ¿verdad? Yo no puedo pretender que la experiencia del consumidor, del cliente, esté en el vacío. La realidad es que no está en el vacío. Quien provoca en momentos dados la experiencia del consumidor es la experiencia que tiene el empleado dentro de la organización. O sea, que en ese sentido, nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado cómo nosotros hacemos coherente nuestra cultura, cómo nosotros hacemos coherente nuestros valores. Yo no puedo promover que digo que valoro algo, pero en la ejecución dentro de la organización así no lo vivo, no lo expreso. Igualmente, lo que son los principios de la experiencia, tanto del consumidor como del empleado. Tiene que haber un sentido de coherencia dentro de ese proceso. Y obviamente quien ejecuta, quien influye, quien inspira eso, cuáles son las prácticas de liderazgo dentro de la organización para lograr esa experiencia tanto del consumidor como del empleado. Y nosotros dentro de este proceso, y lo voy a atar porque yo digo que son libros complementarios, lo que fue el libro del Employee Experience, ¿verdad? Que reseñamos el año pasado, lo que fue el libro de Future también, que hablamos previamente también, que hablábamos también de estos conceptos. Hay unos aspectos contextuales, hay unos aspectos culturales dentro de la organización que nosotros tenemos que conocer para poder lograr los cambios que queremos, y tenemos que infiltrarnos en eso, tenemos que buscar la manera de identificar variables. Y como dice Eliezer, toca unos elementos críticos e importantes que son esenciales para lograr una experiencia exitosa, para aumentar la productividad, para aumentar el rendimiento. Un ejemplo, como Eliezer planteó, pues fue el proceso, ¿verdad?, de onboarding, por ejemplo. No es reclutar el mejor talento, es cómo yo lo traigo a bordo y cómo yo trabajo la cultura desde esa perspectiva, y puedo transferir aspectos culturales de esa persona que se está integrando a mi comunidad organizacional. Eliezer, algo que quisiera añadir en esa parte particular, sí. Sí, ¿verdad? Cuando aquí obviamente tenemos 5 puntos, obviamente el libro es más amplio que 5 puntos, ¿verdad? Estamos hablando de que son, para ser más específico, 13 capítulos, ¿verdad? Se divide el libro. Obviamente comienza con cultura y valores, que lo estás viendo en la reseña visual, pero obviamente lo que llamamos experiencia, pues ahí podemos de alguna manera resumir, ¿verdad? Para efecto de este blog, que lo que habla el libro es de selección, de orientación y onboarding, que es lo que menciona Jesús, del manejo del desempeño, lo que es coaching, ¿verdad? Dar feedback, las estrategias, reconocimiento, las conversaciones difíciles y la toma de decisiones, desarrollo de carrera, comunicación,
obviamente entra la parte de productos, ¿verdad? Lo que son las 4 P de mercadeo, product, place, process, ¿verdad? Entre otras cosas, y termina con liderazgo. Pero sin embargo, quería hacer una breve reseña, una breve lectura, ¿verdad? De la parte de onboarding, que es bien curioso, porque obviamente el libro, el autor se va, como uno dice, ¿verdad? En su viaje creativo. Eso es algo que por lo menos a mí me gusta mucho del libro y del autor. No todos los autores tienen esa, ¿verdad? Esa habilidad de que empieza a dar ejemplos de cómo puede ser un proceso de onboarding que estimule, que comprometa, que provoque, ¿verdad? Una emoción positiva. Entonces empieza a dar ejemplos de documentales o películas. Por ejemplo, habla de la película Apolo 13, ustedes saben que es una película súper exitosa, donde obviamente los astronautas para poder emprender ese viaje tuvieron que pasar por un proceso de onboarding. O sea, no fue que llegaron un día con un bulto en la mano y se montaron en el Apolo. Entonces, de momento, cosas que a veces nosotros en estos 15 años, de momento uno da idea a los clientes y termina enredado. Cuando lees el libro dice, oye, no estaba tan loco. No, lo que pasa es que tenemos que ser flexibles de mente para poder comprender que estamos tan arraigados a la ley, al proceso, a una estructura que no nos permite crear la experiencia. Yo creo que algo que tiene el libro muy valioso, que te está hackeando la mente en todo momento, y sobre todo aquellas personas que sean de mentalidad muy conservadora, poco flexible, van a entrar en conflicto con el libro. Así que mientras más conflicto entre con el libro, qué bueno. Quiere decir que de alguna manera el libro está retando su status quo o su pensamiento. Así que yo eso lo veo muy positivo, Jesús. Sí, hay que romper con una serie de esquemas. Yo creo que el libro de por sí propone romper con una mentalidad bastante estructurada o predefinida. Nosotros en esta práctica, ¿verdad?, de consultoría hace ya 15 años, hemos visto cómo estamos muy orientados al cumplimiento. Vamos a cumplir. Ese es el proceso, eso es lo que requiere. En un onboarding, pues se mira estrictamente lo que es necesario. Entiéndase política, procedimientos, el manual, los documentos, cuáles son sus tareas, la descripción de puestos. Sin embargo, no se logra diagramar o definir esas experiencias que tienen esos empleados durante esos primeros días para que conozca la organización y conozca la cultura de la organización, se sienta más cómodo, entienda cuáles son los valores que tiene la organización, qué es lo que promueve, qué es lo que hace, cuál es su porqué. Yo creo que, y eso lo hemos hablado en otros libros, ¿verdad?, que también abordan no solamente qué es lo que hacemos, sino por qué lo estamos haciendo. Y eso logra compromiso, eso logra más, un sentido mucho más superior a la satisfacción. Y nosotros tenemos que mirar esto, y este libro nos permite reflexionar mucho sobre ese aporte, ¿verdad?, esa importancia que tiene romper con ciertos esquemas. Así que se infiltra en nuestra mente y nuestras prácticas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo de mucho significado para nosotros los profesionales de recursos humanos. Como dice Eliezer, no es un libro estrictamente para los profesionales de recursos humanos. Una persona que sea una persona de negocio, yo le recomendaría el libro para que lo estudie, lo analice y le sirva de herramienta para desarrollo. Yo creo que, y una herramienta práctica, no es un libro necesariamente por no sentarse y leerlo completo. Hay que mirar ciertos aspectos prácticos, ¿verdad?, que tiene el libro, porque te va llevando por ciertos procesos, lo que es performance management, lo que es esa parte del onboarding, lo que es la parte de leadership. Todo depende del enfoque o cuál sea nuestra función o tarea de la organización. Así que, bueno, el tiempo pasa rápido, ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, sobre este libro, ¿verdad?, que hemos traído el día de hoy en nuestro episodio 43. Le invitamos a que siempre participen y nos acompañen todas las semanas a través de nuestro Talent Book Club. Todos los sábados estamos acá tempranito, ¿verdad?, para refrescar ese fin de semana y usted pueda seleccionar una buena lectura. Así que hay alternativas para los gustos, los colores, para los gustos, los libros. Así que búsquenos a través de Facebook, Instagram, YouTube, en todas las plataformas. TNT Management, facilitador. Hasta la próxima.